La reforma de 1991 fue el preludio de la solución política del conflicto que culminó con la más importante reforma política y con ella la creación de instituciones y derechos del pueblo a la organización, a la libertad del pensamiento, a la garantía de la diversidad en las ideas políticas que tenemos el deber de preservar. En esencia, la paz y la reforma de 1991 reafirman la importancia de la separación de poderes y el imperativo de realizar elecciones libres y limpias para poner fin a la historia de fraudes electorales que antecedieron. Por eso preocupa que con medida cautelar de la Sala de lo Constitucional se haya desarticulado la conformación del Tribunal Supremo Electoral, suspendiendo el desempeño de uno de sus magistrados propietarios, con lo que se pone en duda la actuación que pueda tener esta entidad en los comicios de 2018 y 2019. La Asamblea Legislativa, respetando el marco de reformas establecidas en el artículo 248, hizo en estos últimos 25 años otras reformas que aseguran el derecho a la organización sindical en el sector público, la gratuidad del bachillerato cuando la imparte el Estado, el reconocimiento a los pueblos indígenas, entre otras, y están pendientes de ratificarse el reconocimiento de los derechos al agua y a la alimentación como derechos humanos. Desde 2010, con resoluciones de inconstitucionalidad y fuera del marco de reforma de nuestra Carta Magna, la Sala de lo Constitucional ha modificado el sistema político y electoral, anulando en la práctica facultades que clara y expresamente están conferidas al Tribunal Supremo Electoral, a los órganos legislativo y ejecutivo, incluyendo criterios referentes a la forma de reformar la Constitución, como ocurrió con el acuerdo de homologar los periodos electorales para las elecciones de consejos municipales, diputados a la Asamblea Legislativa con la de la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Se instaló en la práctica un sustituto de lo que en el pasado fuera la dictadura militar por una dictadura judicial que genera inseguridad jurídica y ha violentado derechos constitucionales a más de un centenar de ciudadanos que fueron electos popularmente o por esta Asamblea en diferentes instancias del Estado, incluyendo la propia Corte Suprema de Justicia. Esto constituye sin duda una alteración grave a la paz consensada y provoca la necesidad de reflexionar sobre reformas nuevas a la Constitución que tengan como característica aumentar los mecanismos de soberanía popular, y a ese respecto aprovechamos la ocasión para esbozar algunas ideas sobre ese particular. Desde la visión del grupo parlamentario del FMLN, tenemos claridad de que es el pueblo el dueño de la soberanía, y en representación suya se promulgó la Constitución y se reformó, y solo su claro pronunciamiento debería ser valedero para una nueva reforma. Por eso creemos que debería establecerse como complemento al actual artículo 248 la consulta al pueblo con carácter vinculante de cualquier acuerdo de reforma constitucional antes de ser ratificada por una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. Igualmente, creemos que si se ha puesto en duda la capacidad de la Asamblea Legislativa de elegir a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y se tiene la posibilidad de imponerle a esta cambios a la medida de grupos de presión que operan desde la sombra sobre la actual o de cualquier sala de lo constitucional, sería mejor reformar todos los artículos de la Constitución referentes al modo de elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y pasar a que sea el pueblo quien los elija bajo el mismo principio
de voto directo, igualitario y secreto. Hermanos y hermanas, hace varios siglos, un rey buscando un heredero de género masculino se casó 6 veces, rompió con su religión, creó otras para asegurar el divorcio y murió quizás sin saber que genéticamente era él quien determina el sexo de sus descendientes. Ese menosprecio a las mujeres tan antiguo como la humanidad hace que muchos duden de la importancia de abrir espacio con cuotas a las mujeres en las responsabilidades públicas sujetas a elección popular. Pero la humanidad y este país ha dado pasos importantes en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que se reafirmarían mejor estableciendo en nuestra Carta Magna la paridad entre hombres y mujeres en la postulación de funcionarios en los diferentes órganos de gobierno y estableciendo en aquellas responsabilidades sujetas a tener propietarios y suplentes que las fórmulas sean genéricamente mixtas. Las mujeres representamos más de la mitad del género humano y si de profundizar la democracia se trata, es imperativo afirmar la igualdad de derechos más allá de proclamaciones, sino con mecanismos que efectivamente garanticen la participación en la vida pública. Un día como hoy, reafirmamos la importancia de cumplir efectivamente los principios, derechos y deberes consignados en nuestra Constitución, cuyo primer artículo establece con claridad que es la persona humana el fin y el origen de la actividad del Estado. Rendimos tributo a quienes a lo largo de la historia lucharon por afirmar derechos del pueblo en el pacto más importante, la Constitución, a las asambleas que finalizaron e iniciaron el periodo de 1991 y a quienes sin ser diputados incidieron de modo determinante en establecer a lo largo de las épocas los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pedimos a este Pleno aprobar la iniciativa de reforma que asegure que el 6% de ingresos tributarios netos deben servir para financiar a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público, lo que representaría la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En un día como hoy viene a nuestra memoria el esfuerzo tesonero de los negociadores de la paz, que con su visión revolucionaria y patriótica perfilaron la reforma política más reciente que permitió crear reformas y reformar instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, la Academia Nacional de Seguridad, la nueva doctrina de la Fuerza Armada, de los derechos de los consumidores, del Consejo Nacional de la Judicatura y la organización y mandatos nuevos de la Corte Suprema de Justicia y de la propia Asamblea Legislativa. Para el FMLN, una persona resume este pensamiento: Chafik Jorge Janda, a quien rendimos tributo y recordamos sus exigencias en este Pleno y sus críticas por las violaciones a la Constitución y su promesa al pueblo de gobernar con la Constitución. Saludamos este día a todo nuestro pueblo y especialmente a nuestros migrantes que en Estados Unidos esperan por una solución acorde con sus derechos. Saludamos a los capitalinos por el triunfo del Club Deportivo Alianza y le deseamos a toda la familia salvadoreña, a ustedes presentes, una feliz Navidad
y un año 2018 de muchos éxitos. Muchas gracias.